Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría y esto es un nuevo episodio de You Rocket. Como ya se habrán dado cuenta, Jackie está con nosotros. ¿Cómo estás, Jackie? Muy bien, muy feliz, muchas gracias. ¿Y tú, Chucho? Sí, también contento porque andamos acá en la Cineteca. Así Siempre es. es bueno caerle por aquí, es bien agradable. Más en las mañanas, cuando no está tan lleno, porque Sí. aunque nos encanta que siempre vengan. hay un chingo de gente, también es agradable de pronto caerle por aquí muy tranquilamente, ¿no? Y tomarte un cafecito y ver pelis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Así bueno, es. en esta ocasión queremos aprovechar pues para hablar de una serie que ha causado sensación de alguna manera, sin ser tan mediática, diría yo. Sí, sin ser tan mediática. En realidad, el primer capítulo se mostró en el Festival de Tribeca y la gente, y en realidad la prensa más bien, como que sí le llamaba la atención, pero no tanto como pensaban que iba a tener el impacto ya que salió la serie en Amazon, ¿no? Y creo que eso también se reflejó en los espacios donde se habla de estas cosas. Así es. Sobre todo porque hay espacios donde se habla de series, donde se habla de cine, donde se habla de muchos de estos títulos que están relacionados con los cómics, pero generalmente no conocen los cómics que les Sí. dan origen. Exacto. Y hablo de este tema porque se refleja muchísimo a la hora que ves esos comentarios cuando te dicen, es la serie más chingona de superhéroes, es la serie quizás más, porque se nota que no conocen el cómic. Exacto, o sea, Les porque impacta muchísimo. Sí, justo una de las primeras críticas que hubo, digo, y ya no es spoiler, ya se estrenó hace más de una semana, Ya. entonces de las escenas más criticadas fue justo que La se queda inicial. con los brazos de su novia, exacto. Y todos dijeron, no, es que esa escena en tele, wow. Cuando en el cómic ya la teníamos y tenemos escenas muchísimo más brutales Sí. que esa, aún así, pues la gente empezó a Ajá, hacer... que ahora en el cómic es un tanto distinta, de hecho Sí. se me hace mucho más violenta, ¿no? Aquí de alguna manera lo relacionan con A-Train, que es Exacto. ¿no? Y en el A-Train. cómic no tiene que ver con Nope. A-Train, es diferente. La visión idílica que tiene de la situación y en la que de pronto lo que le pasa se maneja con mucho más impacto, digamos que organicidad dentro Sí. del cómic, Sí. ¿no? En la película es un poco más el efecto, mucho más rápida, creo yo, porque acá se va desglosando bastante. Sí. Entonces, digo, si tú ya habías leído el cómic, si ya lo conocías, que además no es el primero que hace esta Nope. visión indirecta con respecto al fenómeno de los superhéroes, digo, hasta ya hubo una serie que adaptó otra que era Powers, ¿no? Sí. ¿No? O sea, no es la primera. Si tú ya has leído estos cómics, obviamente cuando ves la serie, pues ya no te parece tan impactante, dices, ¡uy, qué bien lo trasladaron! Sí, exacto. Está muy bueno. Se convierte en un buen traslado más allá de que te impacte por el hecho de que es nuevo en las series, ¿no? Pero en realidad, digo, ya se había visto, bueno, ya si conoces el cómic, incluso yo puedo decir que de alguna manera te hará, conforme la serie va avanzando, ya metiéndonos en lo que tiene que ver con la serie, conforme la serie va avanzando, va a empezar a hacer, va a provocarles muchos corajes a los fans del cómic. Sí, de hecho, ¿No? porque de hecho, o sea, yo que leí el cómic decía, ya sé qué pasa, ya sé qué pasa. Y sí pasan muchas cosas de las que pasan en el cómic, pero en realidad tiende a tener otra trama y parece que perdona a uno de los personajes que en realidad no debería de perdonar. En realidad no es tan crudo como el cómic y pierde un poco el sentido a partir del capítulo 6, como que la premisa cambia, a Sí, diferencia del cómic. Sí, se empiezan a tomar demasiadas libertades, Sí. empieza a bajar este nivel de transgresión, este nivel de descarado, de agresión hacia el espectador, empiezan a minorarlo. Y tiene un poco que ver con que obviamente buscaron el impacto inicial y después ya empezaron a entrar dentro de los lineamientos propios de este tipo de Exacto. producciones. Ese creo que es un poco el problema. Ahora, Sí. entre los que la han visto y que dicen, wow, etcétera, pues no, lo que pasa es que están chavos, ¿no? O sea, como si leyeron el cómic, si se dieron tomar la molestia de leer el cómic previamente, se darán cuenta que de estas cosas, ¿no? Que Sí. en realidad no, la serie está muy bien trasladada, pero también se queda corta, ¿no? Se queda Bastante. corta, sobre todo tomando en cuenta lo que es Gareth Ennis y lo que es capaz de hacer. Exacto, porque además de muchas cosas que Gareth Ennis había tenido como obstáculo, el hecho de pues que la habían parado varias veces, la serie del cómic, digo, por la violencia, no nada más gráfica, sino por la violencia, por lo político que era, y no se siente tanto en la serie, se siente que en la serie más bien supieron qué cosas agarrar, qué no, pero por ejemplo, a mí la omisión de Terror, Sí, por ejemplo. ¿no? la omisión de Terror para mí es como lo que son The Boys en un perro. Entonces, que lo hayan omitido para mí es como,
Pues sí, o sea, ese personaje era realmente encantador y además Sí. encantador dentro de lo también brutal y medio malvado que llegaba a ser. O sea, Exacto. porque llegaba a ser bastante abusador, abusivo. Tiene una de las, dentro del primer cómic, o sea, la carga sexual que tiene también el cómic, que llega, Exacto. que raya en lo escatológico, es algo que en la serie termina también diluido por completo, Sí, ¿no? más Aún o así, menos. digo, A pesar de que Amazon se ha caracterizado por no tener ese tipo de ataduras sí, y eso. no hay tanta autocensura. Exacto, como que en este momento sí sentimos que al momento de trasladarlos sí hubo una censura mayor. Sí, o sea, sí trataron de bajarle un poco. Creo que, bueno, eso es hasta donde lo que tiene que ver como adaptación, porque a Así final de es. cuentas no se puede ver distinto. No, o sea, a final de cuentas es una serie que adapta un cómic y como tal es como Exacto. se está vendiendo. Afortunadamente para los que no conocieron, por otro lado, para los que no conocen el cómic, la serie les va a parecer bastante transgresora, impactante y va a ser, y es bastante interesante. Sí. Creo que eso sí, o sea, pierde fuerza conforme avanzan los capítulos. Omiten muchas de estas cosas que estamos diciendo, se concentra mucho más en el entorno y en una cuestión quizás un tanto más ideológica, Exacto. ¿no? Que dentro de la patología que trata de diseccionar Sí. el cómic original. Pero a final de cuentas termina siendo bastante entretenida, Sí. Engancha muy bien al espectador y si no leen el cómic pues se la van a pasar de lujo y van a decir, Sí. no mames, o sea, Exacto, güey, o sea, a ¿cómo muchos les parece que es como probablemente la mejor serie, probablemente sí es de las mejores series en el año, Sí. pero en realidad sí, para como lo esperábamos los fans del cómic, digo, obviamente no vamos a calificar algo como esperábamos, pero sí había como algo más. Además, Sí. la serie hace uso como de estas nuevas tendencias, digámoslo, si uno de los personajes se convierte como en el emblema de Me Too, Ajá. y en realidad en el cómic, pues en el momento en el que se escribió no existían estas voces Sí. fuertes, etcétera. Sí, no Entonces, había tanto, no estaba la sociedad permeada de tal manera por las redes sociales y por las Exacto. nuevas plataformas, etcétera. Creo que por otro lado eso es un punto a su favor. Sí. Logran hacer un traslado muy interesante que de por sí, por otro lado, tampoco es nuevo. Digo, si conocemos, olvídense de la película de Kick-Ass, que es muy buena adaptación, ¿no? Del cómic. Pero si leíste también los cómics de Kick-Ass, es algo que ya se había hecho. Sí. De hecho, o sea, una de las cosas que influyen y que sí se ve en la película es las redes sociales. A través de Exacto. YouTube, tiene su propio perfil y ahí empieza a Y de comunicarse. MySpace, etcétera. O sea, estas cosas también no son tan nuevas, pero creo que es un punto a favor de esta serie, Sí. que sabe integrarlas, que Sí. las aprovecha muy bien, sobre todo porque, y eso es algo que sí se conserva y por lo que creo que vale la pena y por lo que creo que también se vuelve muy conveniente la serie en estos momentos, es que retoma esto que viene permeando a la sociedad en general, a la sociedad mundial desde finales del siglo pasado, que tiene que ver con este asunto de endiosar las figuras públicas, Exacto. de convertirlas prácticamente en dioses, que se ha tratado en algunos cómics. Sí, se ha tratado en y muchísimos literal, de que cómics. son como especie de Y dioses. libros. De La endiosarlos, ¿no? De convertirlos en celebridades. Que Mark Millar ya también publicó un cómic bien interesante relacionado con este, que es Jupiter Legacy, ¿no? En Que es donde increíble. ellos viven como le pasa a los hijos de las celebridades, como la hija de Ozzy Osbourne, como Paris Hilton, como todas este tipo de Exacto. cosas, las estamos viendo nuevamente reflejadas aquí, más lo que ya conocíamos que es parte, y lamentablemente, de la farándula, ¿no? Así es, Este pedir favores sexuales para que puedas convertirte en estrella o en este caso en parte del equipo, parte del equipo, sí. etcétera. Son cosas que ya se habían metido, pero yo lo veo muy conveniente por el asunto de que está pasando, y lo comenté en el video de The Voice donde hablamos del cómic, si ustedes quieren checarlo, Chéquenlo. lo comento aquí muy rápido, este asunto de que así como en los cómics hubo un momento en que los superhéroes tenían una fórmula muy bien establecida, un concepto muy claro, y de pronto alguien llegó como Mark Millar, como Garth Ennis, a transgredir el concepto y verlo desde otro punto de vista, primero muy romántico con Marvels, por ejemplo, Sí. ¿no? Donde es el fotógrafo el que ve las maravillas ahí, es la vista el punto de vista humano, de vista humano, ¿no? sí. En este caso el de Mark Millar, de los que quieren convertirse en superhéroes en Kick-Ass y Sin tener poderes, ¿no? De Garth etcétera. Ennis, ahora está sucediendo para los que en realidad son muy fans del cine de superhéroes, pero que no han leído los cómics, no acostumbran a leer cómics. Hay muchos fans así. Hay Son muchísimos fans de los fans, superhéroes sí, en el yo cine. también. Ahora les toca les llega este momento cuando ya el otro está hasta cierto punto agotado y entendido. Sí, la verdad es que sí.
llega Ya muy está conveniente esta producción y en cierto sentido es una buena adaptación sin ser precisamente brillante, ¿no? No, la verdad es que sí es una buena adaptación. Sí, no se confundan con lo que estamos diciendo. En realidad sí es una buena serie, sí está bien llevado, pero para hacer la comparación, nosotros que leímos el cómic y que vimos la serie, pues sí, es como una gran diferencia. Sí. Aunque yo quiero recalcar las actuaciones de los dos principales, digámoslo así, del bueno y el malo de Butcher. Que es increíble cómo te transmite, que él sí transmite la esencia del personaje del cómic casi todo el tiempo. Sí. Algún momento se reservan, ¿no? Sí. En ciertas situaciones son Sí. un poco, se limitan, pero en general la presencia, esta sensación de vulgaridad, Exacto. ¿no? De humor soez, Sí. Es un concepto guarro, aún así está ahí. Exacto. Y es gracias a él, sobre todo. Sí, exacto, Creo sobre que todo se debe gracias a él. muchísimo a él. Y también cómo te transmite el personaje de Homelander, cómo te transmite ese odio desde el principio, cómo desde el principio tienes como esa incomodidad al verlo en escena, en ningún momento te llega a caer bien, ni siquiera cuando él trata de redimirse a sí mismo te cae bien, en ningún momento. Entonces creo que estos dos puntos sí son como que se sintieron parecidos al cómic, sí los sentí mucho más parecidos al cómic que otras situaciones, y a mí me molestó que no hayan puesto a Simon Pegg como... Pues sí, pero tiene ahí teniéndolo ¿no? ahí. Exacto, teniéndolo ahí, ¿por qué no lo pusieron como Huey? Que como creo Huey, que a sí. final de cuentas es el punto a través del cual te vas a identificar con la serie, es el lado humano, Sí. es el que a través del cual te van a hacer sentir las consecuencias de que existan estos superhéroes que en otras situaciones son admirados, pero que aquí realmente vemos porque somos parte del daño, o sea, si ellos existieran, nosotros seríamos parte del daño colateral. Exacto, y las ¿no? consecuencias que tiene, la evolución que tiene Huey simplemente a lo largo de los primeros 3 episodios es enorme, y sí es como nos sentiríamos nosotros mortales ante la presencia y la existencia de estos seres. Sí, superiores. ahora si alguien se está preguntando más o menos de qué trata esta serie, no quisimos hacer como sinopsis, porque creo que las sinopsis están ahí por todos lados. Pero básicamente lo diremos, ¿no? Se trata de un mundo en el que existen los superhéroes que son manejados además por cuestiones de publicidad, por cuestiones de derechos, que la mercadotecnia es lo que dicta todo lo que está Las sucediendo ahí. Se crea un equipo especializado en mantenerlos a raya, porque detrás de todo esto que venden, detrás de todo el show, del espectáculo y etcétera, están sucediendo cosas llenas de corrupción, de abusos, misóginas, ¿no? Que transgreden todos los derechos humanos existidos y por haber, y aparte obviamente están causando daños a la gente, al ciudadano común, al de al a pie, que están protegiendo supuestamente, en Duty. ¿no? Ajá. Y se crea un equipo para mantenerlos a raya. Básicamente esa es la premisa, solo que este equipo tampoco es precisamente los más buenos del mundo, ¿no? Ni siquiera podrían ser ni buenos ni malos, en realidad trabajan, parece, como para su propio beneficio. Y a final de cuentas son un equipo pateatraseros, ¿no? Porque necesitan ser así para poder mantener a raya a estos personajes, además de una pequeña ayuda con respecto a cómo obtienen ciertas habilidades que son las que les van a permitir hacerles frente, porque Exacto. tampoco es tan fácil, ¿no? Que eso no sé cómo lo viste ya en la serie. En la serie en realidad no lo muestran tanto como en el cómic. En el cómic se muestra de una manera y te lo explican de una manera casi literal. Aquí en la serie creo que fue más bien como que tú lo supusieras. Como que tú en el momento de estar analizando todas esas cosas. Sí, es un punto, porque además hay muchas veces que nos quejamos como de en películas o en series que nos muestran el origen, el cual no necesitaríamos como para la trama, porque en realidad no tiene mucho que ver la trama y ya estamos hartos de los orígenes de los superhéroes, sobre todo. Entonces, el hecho de que no nos los muestren y que tú los supongas y que solo te den como una pista, a mí me pareció bastante bien. Sin embargo, sí me hizo falta, pues sobre todo el background del francés, porque él tiene un background de por qué sabe hacer todas esas cosas, y se reduce en la serie a yo hacía esto solamente a la primera persona. Dan algunas cosas por entendido, que igual y Sí. puede ser un buen pretexto para que ustedes se asomen al cómic. Así porque es. dentro de los cómics se publica, hay una edición que creo que es el tomo número 6 de la colección que está publicando Editorial Panini. Panini está publicando The Voice, creo que van hasta el 7 volumen o algo así, Sí. en portada dura.
Sí. ¿no? En pasta dura. En pasta dura. Y creo que es el volumen 6 donde vienen los orígenes de los personajes que no se sabían sus orígenes. Entre ellos viene este sujeto francés, ¿no? Etcétera. Todos ellos vienen y en cada episodio, además, lo más divertido es que cada episodio es con cierto tono. Hay uno que apuesta más como hacia las películas de ciencia ficción y te recuerda películas como La Mancha Voraz y todo ese cosa. Y hay otras que son una especie de sátira romántica ahí, ¿no? Entonces ahí descubre uno los orígenes de que no se conocían de ellos, la relación que existen y que bien valdría la pena que tomen como pretexto la serie, que es bastante buena. Digo, nadie está diciendo que es mala, solo es una estupenda serie, diría yo. De hecho, de lo más destacado que se ha estrenado este año y quizás en los últimos años de series relacionadas con superhéroes. Es quizás de lo mejor logrado. Pero que sí tiene estas omisiones, que sí de pronto se autocensuró un poco, se tomó demasiadas libertades, se queda corta en relación a lo que, sobre todo, ya no hablamos de la obra en general, sino de esta capacidad de transgresión, ¿no? De acidez, de corrosivo, que es la del cómic. Ahí se queda un poco corto, que se concentra en otros elementos, pero tiene otras virtudes y que creo que por eso pues valdría la pena que ahora se empapen. Si ustedes no conocían el cómic, agarran la serie pretexto y lean el cómic. Si les gustó la serie, estoy segura que el cómic les va a fascinar, les va a encantar y van a querer más de ese cómic. Ya no hay, pero tienen que acercarse al cómic. La verdad es que a mí sí me gustó la serie, sí me gustó bastante. En realidad yo sentí como que algunas cosas faltaron, pero pueden acercarse ustedes al cómic, porque si les gustó como la primera es en el primer capítulo, probablemente la esencia del primer capítulo es la esencia de todos los cómics. Sí, entonces valdría la pena que le den un vistazo. Y por otro lado también es de alguna manera beneficioso porque no van a leer exactamente lo mismo. Nope. El que se hayan tomado esta otra línea permite que a lo mejor cuando lees el cómic descubras otras cosas, no vas a leer exactamente lo mismo. Y bueno, quizás a mí en lo personal, y lo digo muy muy claro, en el cómic el arte es el que no me encanta, ¿no? Aunque es alguien de también un artista muy reconocido, a mí en lo personal no me encanta, me parece que de pronto llega a ser muy rígido, sobre todo en algunas perspectivas, pero el cómic es excelente y la serie realmente vale la pena. Y si eres fan de los superhéroes, tienes que leer cómics, ¿no? O sea, y tienes que haber leído estos títulos. Entonces, pues ahí se los dejamos, dos caras. No sé si quieres agregar algo más con respecto a The Voice. Con respecto a The Voice, la música me encantó, creo que la musicalización está muy bien. Hay algunas canciones que ya están más escuchadas que nada en estas... Más usadas que usadas. Nada, ya las hemos escuchado muchas veces en muchas películas, en muchas series, sobre todo de este tono, pero no me molesta porque están usadas bien. Hay una parte en el capítulo 4 en donde una canción complementa un diálogo y me encantó, pero es como tienen que checarlo porque si no si no lo han visto se los spoileo. Pero eso siempre se agradece porque le dan un sentido dramático a la música. Exacto. No solo es un acompañamiento o de fondo, sino está teniendo un peso dentro de las acciones. Y entonces, también la edición para mí es muy buena. No es misterio, pero en realidad como la tensión que logran en ciertos momentos a mí me gustó bastante. Sí, tiene mucho que ver con la manera en que van estirando los puntos de tensión. Exacto. Para que realmente funcione. Yo creo que la serie está bastante bien, vale la pena. Pues bueno, ahí está nuestro comentario de The Voice, se los debíamos. Y antes de irnos, como saben, yo escribo en diversos medios desde hace ya bastantes años. Ya me estoy haciendo viejo ya casi 10 años escribiendo en medios impresos, en periódicos y revistas. Como saben, escribo en el periódico La Razón, en Time Out, en Playboy tengo una sección de cómics, pero además escribo en la revista Empire, y esta sí quería presumírselas porque está bien bonita. Exacto, trae en portada a la nueva película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Trae todos los detalles con respecto a esta película y otras más, por ejemplo la mexicana de La Camarista, que aquí en la Cineteca se puede ver, también vienen aquí todos los detalles, entre otras cosas. Pero bueno, viene una excelente, pues, por supuesto la revisión de The Voice, ¿no? Tienen que checarla. Viene aquí, por ahí viene una entrevista con esta Dolores Heredia, ¿no? Que está estupenda, hecha por Ana Lucía Altamirano. Miren, o sea, nada más vean con la diseño. Pero además, pues yo tuve oportunidad de hacer un pequeño ensayo sobre la película de Pulp Fiction. Entonces, aprovechando que regresa Quentin Tarantino. Exacto, entonces digo, no encuentro la página. Pero aquí viene, ¿no? Aquí ustedes vayan por ella, vale la pena toda. Sí, entonces, y además si ustedes si son suscriptores de la revista van a recibir la edición especial de la portada. Ahí está.
que las portadas normalmente se mandan a hacer a diversos ilustradores, artistas, etcétera. Portadas y entonces originales. son portadas originales y están siempre súper cool. Entonces, y solo son para suscriptores. chéquenlas. Así es, Entonces, solo para bueno, suscriptores. querían presumírselas. ¿Algo más que quieras tú agregar, Jackie, por favor? Chequen el ¿Ya nos sitio vamos? web. En el sitio web ahora está renovado. Nos estamos renovando. U-Rocket ya cambió, evolucionó y cambió su pielecita. Entonces, chequenlo, está súper cool. Ahí aparte se escribe todo el tiempo de cómics, cine, anime, videojuegos, lucha libre, teatro y en el Twitter las noticias en el último momento de la cultura pop. Ahí las pueden encontrar, además de encontrar en todas las redes sociales de Chucho, en el Instagram y en el Twitter, todos los trabajos en donde está Chucho. Y en mi Instagram pueden ver mis viajes a la NASA y en Twitter mis locuras. Y chequen su canal, que ya viene la segunda La temporada. segunda temporada. Exactamente. Exactamente, con todo y la cobertura de SpaceX que voy a hacer. De sus viajes a la NASA. Y recuerden el canal de Mario, Super Super Mario Collector. Tiene muchas cosas muy cool. El otro día hizo un unboxing de una de las figuras más difíciles de conseguir ahorita, el Iron Man de la última película, entonces chequen. Sí, con él todo lo que tiene que ver con coleccionismo. Y por supuesto, pues ahí nos vemos en el canal de mi carnal Christoph, ¿no? Así es. Ahí está su canal en YouTube. Ahí nos vemos regularmente 1 o 2 veces por semana. Y además Entonces, en Telehit los sí. miércoles de cine. Los miércoles de cine en Telehit. Ahora sí, ya vámonos. Ahora sí, ya vámonos. Hay que entrar a ver la movie. Nos vemos pronto. Bye.